esta primera nota vamos con el concejal de Bogotá, ya ex concejal, candidato a la Cámara del Centro Democrático, Daniel Briceño. Él nos cuenta cómo el esposo de Olga Lucía Velázquez, es decir, Ovidio Claros, actual presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, pues puso al servicio de la Cámara de Comercio de Bogotá al servicio de cuotas politiqueras y burocráticas de la exalcaldesa Claudia López de Bogotá. Pero eso es un toma y dame. ¿Por qué? Porque la representante Olga Lucía Velázquez, que era del Partido Liberal hace unos años y luego se volteó al Partido Verde de Claudia López, pues ella tiene voz y voto en la comisión de acusación de la Cámara, y ella, de una manera evidente y sin importarle absolutamente nada a su dignidad y la dignidad del país, pues la señora engaveta, esconde, demora los procesos que hay contra Gustavo Petro. Entonces Petro le pagó, le está devolviendo el favor con Ovidio Claros, que lo hizo nombrar ya hace un tiempito atrás, lo hizo nombrar presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá. Es una cosa pues que habla de cómo es que se manejan cómo voy yo te doy, tú me das, yo te pago, tú me pagas. Así funcionó la corrupción y funcionó la politiquería delincuencial de todos estos sujetos. Las influencias de Petro fueron evidentes, que lograron el nombramiento del señor Ovidio Claros, un tipo que tiene pésima reputación de corrupto, Ovidio Claros. Pero ahí está, la Cámara de Comercio de Bogotá maneja billones de pesos en presupuesto, simple. Entonces la señora Olga Lucía, pues desde luego no moverá un dedo, no va a pestañear para siquiera afectarle el mal genio a Petro en las investigaciones que tiene ella y otros ahí en la comisión de acusación de la Cámara de Representantes. Los procesos no avanzan, los procesos están dormidos y así va a continuar. El señor Claros volvió, repito, la Cámara de Comercio de Bogotá en una especie de bolsa de contratos, de puestos para todos los amigotes que estaban con Claudia López. La mayoría, se habla de varias decenas de contratos y de puestos, más bien, cargos burocráticos. ¿Ve? Así que entonces, pues, eso pasa con la señora honorable, a ver el nombre por aquí, Olga Lucía Velázquez. Bueno, el siguiente, la señora Catherine Jubinao, también era petrista, pero bueno, ya ella recompuso, dice ella, el camino, se arrepintió de haber votado por Petro, pero ya para qué, ya no es tu tía, lo apoyó en campaña y mire, entonces la mujer pues le da a Petro cada que puede. Y en este caso, hablando de ella de la ineptitud tanto de Petro como del ministrico ese, el tuerto Rojas, el ministro de Educación, Daniel Rojas creo que se llama, pues tienen ahorcadas a las universidades públicas y al ICT. Yo no sé si allá la Universidad Unitrópico también estará en este cuento, creo que sí, porque se habla, según la Jubinao, de que hay 34 universidades públicas en Colombia. La última fue Unitrópico, justamente por ley. Y Petro les ha embolatado los pagos que por ley tienen derecho las universidades para la gratuidad estudiantil, para que las matrículas valgan, no sé, 100.000 pesos, 200.000 pesos, yo no sé cuánto valdrá, pero bueno, para que valgan muy poquito y puedan estudiar los más necesitados, pues Petro les ha embolatado esos pagos a 34 universidades públicas, ¿no? Desde el año 2024, perdón. La obligación por ley es que se gire
a comienzos de cada semestre el 80% y luego otro 20% restante a comienzos del segundo semestre. Pero Petro no ha hecho caso, no quiere hacerlo, y el ministrico ese, el tuerto Daniel Rojas, pues tampoco, pues que este sujeto que ese Daniel Rojas, imagínese, eso es la clara evidencia de lo sucio y rastrero que es este gobierno, el tal Daniel Rojas. En general todos, Petro se rodea de ese tipo de sujetos y sujetas, pues otro incluyente, sujetas y sujetos. Entonces ahí está Benedetti, o está Laura Sarabia, o está Ángel Rodríguez, todas esas bellezuras que llaman. El ICETEX también ahorcado por Petro y Daniel Rojas. 234.000, casi 250.000 muchachos, se les eliminaron los subsidios en intereses y pagos especiales que había para ellos y que aminoraran sus deudas. Eso desapareció, ¿cierto? Y ahora dicen que hace un mes y medio, 2 meses, que les iban a girar 100.000 pesos para la educación, pero tampoco se los giraron. Así es. O sea, las universidades públicas y el ICETEX ahorcadas criminalmente por el señor Petro y su súbdito, el tuerto Daniel Rojas. Creo que se llama así Daniel Rojas. Y esta otra, a ver, la tengo por aquí. Sí, esto. Hay un señor que desesperadamente volvió a surgir otra vez el tema de la salud y la crisis. No es que no exista, sino que de cuando en cuando aparecen videos de lo grave que está la situación de la salud. Y en este caso un señor Elber Cala, muchacho, padre de una menor de 15 meses, desesperado, el hombre dice que él le ayudó a salvar la vida a su hija, que le donó parte de su hígado y tal, pero que ahora los medicamentos que la niña necesita, que se llaman inmunosupresores, que esos medicamentos no se los dan, simple y llanamente que la niña tiene un altísimo riesgo de morir por culpa de la crisis en el sistema público de salud. Y el hombre pues dice, pues esto ha puesto tutelas, ha puesto medidas de desacato y nada le ha funcionado. Esto ocurre en la nueva EPS. Gracias a Petro y a su ministro Jaramillo y a su ministra Corcho, la que había antes de Jaramillo, pues ahora el sistema público de salud es un verdadero caos, infierno. Arranquemos con esas. Bueno, muchos se preguntan por qué los procesos aquí en la Comisión de Acusaciones no avanzan. Yo quiero contarles un poco de cómo el gobierno del señor Gustavo Petro ha comprado literalmente a congresistas, a representantes a la Cámara que hacen parte de la Comisión de Acusaciones, que es la encargada de investigar al señor presidente Gustavo Petro, y por esa razón no avanzan dichos procesos. Y la historia que les voy a contar hoy tiene que ver con una representante a la Cámara, Olga Lucía Velázquez, representante del Partido Verde y que además hace parte de la Comisión de Acusaciones. Y aquí les voy a contar un poco de historia para que ustedes vean cómo es que se compran congresistas. La señora Olga Lucía Velázquez era del Partido Liberal. Por allá en el año 2019 estaba ayudando a la campaña a la alcaldía al señor Miguel Uribe Turbay, que en paz descanse. Pero como Miguel Uribe no ganó la alcaldía y la ganó Claudia López, la señora Olga Lucía Velázquez inmediatamente se le volteó a Miguel Uribe y se fue a trabajar con Claudia López. En el despacho de la alcaldía de Bogotá recibió un cuantioso contrato para dar asesoría política a la señora Claudia López. De a poco la señora Olga Lucía Velázquez se fortaleció con burocracia, con poder del distrito, y luego en las elecciones del año 2022, usando la maquinaria de Bogotá, los impuestos de la gente, llegó a la Cámara de Representantes para supuestamente representar a los bogotanos, pero realmente lo que estaba haciendo era representar sus propios intereses. Olga Lucía Velázquez se hizo elegir aquí en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y fue una de las 3 representantes a la Cámara que estaban investigando al señor Gustavo Petro por tantos delitos, irregularidades y demás que han sido denunciados
denunciados incluso por mí aquí en esta comisión. Pero la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué no avanza? Y aquí continúa la historia. Mientras la señora Olga Lucía Velázquez ejercía su labor como miembro de la Comisión de Acusaciones, como miembro investigador, su señor esposo, el señor Ovidio Claros, recibió como retribución la presidencia de la Cámara de Comercio de Bogotá. Así como ustedes lo escuchan, sin declararse impedido, sin hacer absolutamente nada, el señor Ovidio Claros fue, en una maniobra del gobierno nacional, elegido por la Junta Directiva como presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, un organismo importantísimo que representa supuestamente empresarios, que tiene cuantiosos recursos, pero ojo a eso, señor Ovidio Claros, que fue el pago que recibió la señora Olga Lucía Velázquez porque estos procesos no avanzaran, pues convirtió a la Cámara de Comercio de Bogotá en una feria de empleo de los funcionarios y exfuncionarios de Claudia López. Van captando el mensaje. Primero, Olga Lucía se voltea donde Miguel, se va a trabajar donde Claudia, recibe la Comisión de Acusaciones, el apoyo del gobierno de Claudia López para llegar a la Cámara, luego paraliza los procesos y no avanzan los procesos del señor Petro acá, recibe la Cámara de Comercio para su esposo y esa Cámara de Comercio se vuelve en una feria y una bolsa de empleos de la gente de Claudia López. Y miren, aquí están algunos ejemplos de estos empleos. Encontramos que hay más de 65 exfuncionarios del gabinete de Claudia López que pasaron a ser contratistas o funcionarios de la Cámara de Comercio. Y aquí les pongo unos ejemplos. Alejandro Rivera, quien era director del IPES de Claudia López, fue nombrado en la Cámara de Comercio. Isabela Muñoz, exdirectora del INVES Bogotá de Claudia López, fue nombrado en la Cámara de Comercio. Blanca Inés Durán, la exdirectora del IR de Claudia López, fue nombrada en la Cámara de Comercio. Incluso Diego Alejandro Restrepo, hijo de la exministra de Petro, Gloria Inés Ramírez, también fue nombrado en la Cámara de Comercio. Muchos de ellos ya están en campaña al Congreso y claro que sí, la señora Olga Lucía Velázquez hoy tiene más de 65 funcionarios que eran del gobierno de Claudia López trabajando como tal en la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces les hago un resumen grande. La Comisión de Acusaciones, que es un ente investigador que necesita avanzar en temas en contra del señor Gustavo Petro y de los otros aforados del Estado, no está avanzando y esos procesos no avanzan porque representantes como Olga Lucía Velázquez se llenaron de poder gracias a Gustavo Petro. Y de allí alimentaron toda una clientela que se alimenta hoy lastimosamente de la plata que con tanto esfuerzo pagan comerciantes, emprendedores y demás en la Cámara de Comercio de Bogotá. Hoy, Olga Lucía Velázquez va hacia el Senado y su campaña está impulsada y fortalecida desde la Cámara de Comercio de Bogotá por su señor esposo, Ovidio Claros. Pero lo peor es que tampoco los procesos en la Comisión de Acusaciones avanzan en contra del señor Gustavo Petro. Nosotros tenemos que cambiar eso. La Comisión de Acusaciones, aunque tiene problemas institucionales desde la forma en cómo se concibió en la Constitución del 91, tiene que limpiarse. Y yo les voy a hacer una serie de videos, así como lo hice con el señor Julián López, presidente de la Cámara, en donde demostramos que recibió como pago y retribución de su apoyo a Gustavo Petro una notaría para su papá. Hoy demostramos que la señora Olga Lucía Velázquez, quien debería estar investigando al señor Petro, no avanza o no hace nada con esos procesos porque su esposo, Ovidio Claros, maneja toda una arquitectura burocrática para favorecer a la misma Olga Lucía Velázquez de cara al Senado. Así que hay que limpiar esta Comisión de Acusaciones, hay que limpiar la Cámara de Representantes, pero sobre todo hay que combatir a todos aquellos que quieren hacer del Estado un negocio. Bueno, queridos amigos, se acabó 2025 y este gobierno de los jóvenes no giró un solo peso para los subsidios de los créditos ICETEX y ojo a esta, tampoco ha girado cerca de 1 billón de pesos que le debe a las universidades públicas por concepto de gratuidad. Empecemos por lo segundo. ¿Cómo así que este gobierno que se las da de defensor de la educación pública no le ha pagado a las universidades públicas? Pues bueno, desde el año pasado este gobierno viene absolutamente atrasado con las transferencias que le tienen que hacer al sistema universitario estatal, compuesto por 34 universidades públicas, con la plata de la matrícula cero. Todos esos estudiantes que dicen que entran con matrícula cero, pues no es que sea gratis, eso lo paga el Estado del impuesto de todos los colombianos. ¿Y cómo se tienen que pagar esas platas? Al comienzo de cada semestre, la nación debe girar el 80% de los recursos a las universidades y al final de semestre el otro 20%. El año pasado iba a ser ya casi 31 de diciembre y no le habían girado la plata a las universidades. Yo misma tuve que salir a denunciar eso y después de eso pagaron. Y adivinen qué está pasando este año, lo mismo. Se va a acabar el año y les deben a las universidades el 20% del primer semestre de este año y toda la plata del segundo semestre. Es decir, las universidades que ya están en déficit están en este momento trabajando al debe, ahorcadas. Y pillen la incoherencia. Apenas hace 3 días estaba aquí en el Congreso
el ministro de Educación, Daniel Rojas, celebrando con nosotros la necesaria aprobación de la reforma a la Ley 30 de 1992, que permitirá darle mayores recursos a las universidades públicas y subsanar un déficit histórico que algunos dicen que puede ser de 15 billones, otros de hasta 20 billones. Yo le hago una pregunta al ministro. Si es con el presupuesto de hoy y ustedes llevan 2 años retrasados con los pagos a las universidades públicas, poniéndolas en más aprietos de los que ya están, ¿cómo van a ser el otro año que tienen que de verdad transferir recursos sustancialmente mayores por cuenta de la reforma a la Ley 30? Espero que el otro año no se laven las manos y que no digan que hay una crisis fiscal y que no pueden darle cumplimiento a la ley. ¡Ojo ahí! Y por el otro lado, si revisamos qué ha pasado con el ICETEX, pues las noticias siguen siendo malas. Esos 234.000 jóvenes que fueron gravemente afectados por la eliminación arbitraria de los subsidios a las tasas de interés, ahí están todavía esperando que el ministro cumpla la promesa que hizo en octubre, hace 2 meses y algo, de que iban a girar 100.000 millones de pesos que habían encontrado, o sea, estaban perdidos, que habían encontrado y que los iban a girar para por lo menos aliviar las tasas de interés de al menos 175.000 jóvenes de los 234.000 en total afectados. Pues no han girado un solo peso de esos 100.000 que prometieron, probando una vez más que definitivamente los jóvenes vulnerables de estratos 1, 2 y 3 que estudian gracias al ICETEX son el patito feo para Gustavo Petro, que no tienen derechos, o que por lo menos no tienen los mismos derechos de los estudiantes que van a las públicas. Conclusión, las reformas estructurales son necesarias, pero las promesas sin plata son irresponsables y son populismo. Cada día que pasa, presidente Petro, y que usted y su gobierno no giran los recursos de la educación, en el caso de las universidades públicas es un día más de una inmensa presión financiera. Ellas tienen que pagar nómina, servicios, funcionamiento. Y en el caso de los jóvenes ICETEX, ya no vamos a decir que es un día más, es que ya llevan 1 año de incertidumbre, de angustia, de una salud mental comprometida, de ellos y sus familias haciendo maromas, hasta pidiendo préstamos gota a gota para poder continuar con sus estudios. Le pido a este gobierno y al ministro de Educación que se pongan la mano en el corazón, giren los recursos, tanto para las universidades públicas como para ICETEX. La educación no se defiende con discursos vacíos y con populismos, se defiende con hechos concretos. Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bueno, hoy vengo a contarles un poquito de mi historia, a ver si ustedes, digamos, la comparten. Mi nombre es Ender Cala, yo tengo 27 años y estoy en la ciudad de Bogotá vendiendo a Barranquilla porque vine a donarle el 30% de mi hígado a mi hija. Mi hija tiene 1 año y 2 meses, donde si ella no recibía mi hígado, pues ella obviamente fallecía, ¿verdad? Esta es la muestra de la herida de más o menos unos 20-30 centímetros que tengo en mi abdomen por salvarle la vida a mi hija. Es una historia muy bonita porque a este punto ya mi hija está bien. Mi hija salió de la clínica, gracias a Dios, todo chévere, con la posibilidad de vida que yo le di, que es mi hígado, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que cuando a ti te dan ponen un hígado distinto o un órgano distinto, está lo que se llama inmunosupresores. Los inmunosupresores de mi hija al mes valen como 7 millones de pesos. Tengo 2 medidas provisionales. Un fallo de tutela de primera instancia, una medida de desacato, un fallo de segunda instancia y ahora tengo otro auto de desacato, donde en el último le dicen a mi hija, hey, Nueva PS, dale a la hija de Ender, a María Sofía Cala Rojas, de 1 año y 2 meses recién trasplantada, dale todos los medicamentos y todo lo que ella necesite por una orden de integralidad. Si alguno de ustedes está acá porque tiene algo que ver con algo jurídico y les dicen que dentro de 5 días hábiles les van a dar una respuesta porque van a avisar a la jurídica no existe. Estoy desde el 6 de noviembre en esta sucursal que en medio de toda la gente, excepto el señor que está por ahí, son muy amables, hasta la misma señora que está acá, pero en medio de todo no hay una solución. Mi hija se le acaban los medicamentos hoy. Si ella no toma el día de mañana los medicamentos, poco a poco su hígado va a ir fallando, el hígado que yo le di. La forma en como yo le salvé la vida se va a ir perdiendo. Entonces yo de verdad lo que hago en este momento es uno contarles mi historia, para que ustedes también se llenen de fuerza por si ustedes están viviendo lo mismo.
Y lo segundo es que no se dejen meter los dedos de la boca, porque en medio de todo, juntos y entre todos hacemos mucho más. No contra la gente que está atrás de esa cabina, porque en medio de todos ellos hacen lo que pueden. Ellos hacen lo mejor que pueden con lo mejor que tienen. Lo mismo la coordinadora, que es una mujer muy amable. Pero como vieron, ni siquiera la policía es capaz de hacer algo. Ni siquiera la policía es capaz de hacer algo con respecto a un fallo judicial. Discúlpenme si de pronto es algo feo lo que están viendo. Hoy en la tarde, sin querer, con un señor llegó un inconveniente, era un viejito, lo entiendo, le pedí disculpas también. Pero en medio de todo, luchen por sus hijos, luchen por sus esposas, por sus esposos, por sus familiares y les deseo lo mejor y que les solucionen. Un abrazo para todos. Muchas gracias.